Ya es fin de semana y ¿sabe qué? Le traemos las actividades que va a haber en estos días para que disfrute con sus seres queridos y, ¿por qué no? Para que siga festejando a mamá. Vamos a verlas. Disfrute este fin de semana entre flores, plantas, alimentos y artesanías de la primera Feria de Flores y Plantas en la Alcaldía Iztapalapa, de 10 de la mañana a 8 de la noche, en la macroplaza del Jardín Cuitláhuac, en donde además habrá elencos artísticos y talleristas. Diviértase bailando salsa, rock and roll, sonidero y más géneros en la clausura del Festival México Ciudad que Baila, este sábado y domingo en el Monumento a la Revolución y en la Alameda Central. Prepare sus alimentos favoritos y acuda este sábado al picnic nocturno en los bosques de Chapultepec y San Juan de Aragón. Disfruta de un ambiente familiar a partir de las 7 de la noche en el Jardín Botánico y en el Acceso 1 respectivamente. En el marco del Día de las Madres, la orquesta típica de la Ciudad de México estará este domingo celebrándolas en el kiosco del Zócalo capitalino a partir de las 12 horas. Conozca más del centro histórico y asista este domingo a la visita guiada entre matracas, judas y procesiones, la avenida 5 de Mayo, donde podrá escuchar anécdotas, leyendas y la historia de personajes de esta importante calle. El punto de reunión es en la plazuela del Marqués a las 10:45. Faro Aragón le invita a disfrutar de la cinta Restos de Viento, que sigue la historia de una familia que lidia con la ausencia del padre, este sábado a las 17 horas. No se puede perder el túnel Memoria y Tolerancia 3.0 que instaló la UNAM en las islas de Ciudad Universitaria, abordando temas de la memoria histórica como el Holocausto y genocidios del siglo XX y XXI. 31 imágenes tomadas por fotoperiodistas que ilustran feminicidios, violencia y ataques es lo que refleja la exposición Memoria contra el Silencio que alberga Casa Refugio Citlaltepec. Con información de Cintia Carranza, 21 Noticias.